La función de los juristas, perdón, intento acercarme un poco más. La función de los juristas siempre es buscar la aplicación de la norma mediante su interpretación. Interpretar la norma, en teoría, es una labor muy fácil. Los propios abogados se llaman a sí mismos, como nos llamábamos a nosotros mismos, letrados. Gente de letras, gente que sabe leer. Bueno, eso es lo que hace falta para interpretar una norma. Lo que pasa es que después las funciones modifican la función interpretativa. Cuando uno es abogado, lo que busca es la interpretación que favorece a su cliente. Cuando uno es juez, tiene que buscar la interpretación que se ajusta más a la voluntad del legislador, a la voluntad de la sociedad, que es la que crea las normas. Esto complica mucho el tema, porque una interpretación muy sencilla la pones en manos de 6 abogados y tenían un pleito de padre y muy señor nuestro, porque cada cual naturalmente está defendiendo los intereses de sus respectivos clientes y está afilando las comas, los puntos y comas y los puntos y apartes. Esto es el funcionamiento normal de la justicia. Yo creo que en el tema de lo que yo pretendo abordar es si cabe dentro de la Constitución la amnistía o no cabe la amnistía. Y para mí es palmario, abogados habrá que me digan que no, es palmario que cabe. Y cabe porque hay una sola referencia en la Constitución a las medidas de gracia que está contenida en el artículo 62H. Es la única mención que hay a las medidas de gracia. Y el artículo 62H lo que dice es que corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no autorizará indultos generales. Si ustedes se fijan, no dice que esté permitida la amnistía, no dice que esté permitido el indulto, lo único que dice es que el rey corresponde el ejercicio del derecho de gracia al rey, con arreglo a la ley, naturalmente. Bien, ¿esto en qué se traduce? Pues el derecho de gracia comprende tradicionalmente, no desde ahora, desde el siglo XIX, comprende 2 medidas: el indulto y la amnistía. Esas son las medidas de gracia. Si corresponde el ejercicio de las medidas de gracia al rey, es evidente que le corresponden las medidas de gracia, las dos. No podemos decir le corresponden las medidas de gracia, pero la amnistía no, podría haberlo dicho la Constitución, pero cuando emplea el término medidas de gracia está refiriéndose a la amnistía y al indulto, le guste o no le guste a las diferentes posiciones personales que son factibles todas. Bien, en estos términos el precepto tiene 2 errores. Uno de ellos es que dice que corresponde al rey. En realidad, desde el constitucionalismo, el siglo XIX, el rey adopta las medidas de gracia se adoptan en nombre del rey, pero no es el rey que las adopta. La amnistía la adopta el Parlamento bajo la forma de ley, y si esa ley alguien que no está de acuerdo con ella quiere impugnarla, puede hacerlo por vía constitucional. El indulto lleva una tramitación distinta, se tramita en un expediente administrativo en el Ministerio de Justicia y lo acuerda lo acuerda el gobierno mediante decreto. Contra el decreto acordando el indulto, cabe recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Son procedimientos distintos, medidas distintas, pero las dos integran lo que la Constitución llama las medidas de gracia. Las medidas de gracia son el indulto y ambas están autorizadas. Es cierto que a continuación el artículo dice que se prohíben los indultos generales. Aquí ha habido muchos teóricos que han dicho que al prohibir el indulto general, quiere decirse que también se prohíbe la amnistía. Pues lamento decirles a estos teóricos que lamentablemente no es posible. No es posible porque la sentencia 147 del 86 del Tribunal Constitucional estudió todo esto a propósito de la amnistía laboral y fue muy clara al respecto. Lo que dijo esta sentencia es que entre el indulto y la amnistía no había una diferencia cuantitativa, lo que había era una diferenciación cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos medidas distintas, dos cosas distintas. El argumento que empleaba, por ejemplo, parece que era Gimbernat, era que si se puede lo más, si se prohíbe lo más, si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más. Bueno, en fin, estas reglas no están escritas en ningún sitio y lo cierto es que la Constitución autoriza expresamente, implícitamente al menos, la amnistía. Eso para mí
no ofrece duda alguna. Ya digo que vendrán interpretaciones de todo lo contrario y a gusto de cualquiera y de los intereses de cualquier posición. Dicho esto, tengo que decirles también que esto tiene, bueno, se habla en la Constitución, habla de que es un derecho del rey. No es cierto, es una prerrogativa. Eso es un error de la Constitución, que emplea el término derecho, el derecho de gracia, pero es una prerrogativa del rey. Y en segundo lugar también hay un fallo en cuanto al ejercicio de esa competencia que ya les he dicho que corresponde al Parlamento o corresponde al Gobierno finalmente. Dicho esto, tengo que decirles que este argumento, que es un argumento de interpretación, de razonamiento sobre las palabras, de búsqueda de lo que dice la ley, tiene un refuerzo histórico importante. Desde que se inició el constitucionalismo en España, en todos los periodos de la historia concreta de España ha habido amnistías. Siempre ha habido amnistías, salvo en un periodo en que no se ejercitó, que es el periodo franquista, que luego se lo comentaré. Con Isabel II, amnistías a los carlistas cada 2 por 3. Posteriormente, cuando viene la Constitución del 69, perdón, tenemos el periodo de Amadeo de Saboya. Hay amnistías. Cuando viene la Primera República, hay amnistías. Cuando viene la Restauración, hay amnistías. Cuando viene con Alfonso XII, hay amnistías. Con Alfonso XIII, hay amnistías. Con la dictadura de Primo de Rivera, hay amnistías. Entre otras, la que perdonaron todos los delitos del Anuar, del desastre del Anuar, y también se perdonaron todos los negocios sucios de los amigotes que tenía el rey Alfonso XIII. También una amnistía para ellos. Cuando llega la República, hay hasta 3 amnistías, la del 31, la del 34 y la del 36. 2 por los gobiernos teóricamente de izquierdas y una, la del 34, que es una amnistía por un gobierno de derechas, por Lerroux, que amnistía el levantamiento del general Sanjurjo y sus cómplices. Hay una cuarta propuesta de amnistía que hace el gobierno de Negrín a Franco, que le ofrece la amnistía a cambio de la paz, y no fue aceptada por Franco. Esta no existe. Ahí pasamos a una etapa en que no hay amnistías, hay muchos indultos, miles de indultos durante el franquismo, pero ni una sola amnistía hasta llegar al año 76 y 77. Es curioso porque estas amnistías del 76 y 77 no se basan en la Constitución, que es del 78. ¿En qué se basan las amnistías del 76 y 77? Se basan en las leyes franquistas. Porque la primera de ellas, la del 76, es el rey Juan Carlos, que mediante decreto, sabéis que Franco tenía la prerrogativa de poder dictar decretos con valor de ley, dicta un decreto Juan Carlos, como si fuera como sustituto de Franco, y según de acuerdo con las leyes franquistas, y dicta una amnistía, la del 76. En el 77 y antes de la Constitución viene la amnistía a la que ya se ha referido mi amigo Rafael. Bien, pues no solamente es esto, es que cuando llega la Constitución nos dicen, es que después de la Constitución no ha habido ninguna amnistía. No es cierto. Después de la Constitución ha habido una amnistía laboral del 74. Bien, es verdad que el Tribunal Constitucional negó que fuera una amnistía en sentido propio, pero hay que decir, efectivamente, no es una amnistía en sentido propio, pero lo que hizo la amnistía del 84 fue ampliar los efectos de la amnistía del 77, que era previa a la Constitución, a la época ya postdemocrática, al año 84. Amplió los efectos laborales de la amnistía del 74. Si la amnistía no cabe, tampoco cabe la ampliación de la amnistía. Si con arreglo a la Constitución del 78 no cabe la amnistía, tampoco cabe ampliar los efectos de una amnistía del año 77, que es anterior a la fecha en que se promulga la Constitución del 78. Bien, pero es que además tenemos, y los políticos tienen muy mala memoria, eso es lo que les salva y hace que les sigamos votando. Hay 3 amnistías fiscales, en toda regla. Hay una de las amnistías fiscales, concretamente, tengo por aquí los años,
tenemos dos de Felipe González en el 84 y en el 92, y tenemos una del 2012, que es la de Montoro, que todos tenemos más reciente y nos acordamos. Se ha dicho, es que la amnistía fiscal no es una amnistía en sentido propio. Efectivamente, la amnistía fiscal, en principio, no es una amnistía en sentido propio. Pero cuando a la condonación de las deudas tributarias se le da efectos penales y se evita la persecución de los delitos tributarios, entonces estamos ante una amnistía encubierta. Es decir, Felipe González amnistió por 2 veces los delitos tributarios, perdonando las deudas tributarias. Y la última condonación de deudas tributarias, la regularización de Montoro, también significa una nueva amnistía. Es decir, que estos señores me digan ahora que no cabe amnistías cuando se han estado practicando a lo largo de la historia, desde 1812 hasta hoy, desde que falleció Fernando VII hasta hoy, ha habido continuamente amnistías. Más les digo, si ustedes analizan el panorama internacional, pues si mantenemos la tesis de que en España no cabe la amnistía, seremos un punto negro en toda Europa y en el Occidente, porque en Portugal aprobaron una amnistía para todos los delincuentes menores de 30 años. En Francia, en el 2009, aprobaron una amnistía para los independentistas de Nueva Caledonia, que habían planteado problemas, les habían procesado, les habían condenado, y Francia no solamente los amnistió en el 2009, sino que además promovió un referéndum en Nueva Caledonia que perdieron los independentistas, y Nueva Caledonia sigue perteneciendo a Francia. En Portugal ya les he dicho, en Italia ha habido, en Alemania ha habido, en el Reino Unido se planteó con el IRA, que tenía muertes encima de él, tenía más muertes que ETA sobre su cabeza. En todos los países ha habido, en Francia, ya les he comentado la de Nueva Caledonia, pero también hubo otra para amnistiar a los colaboradores con el nazismo. Es decir, en todos los países de Europa ha habido amnistías. En Estados Unidos hay amnistías migratorias que tienen efectos penales, porque en Estados Unidos la entrada ilegal en el país es un delito. Está bien, se regularizan los que han entrado, pero al mismo tiempo se está amnistiando el delito de entrada ilegal en el país. En México hay una ley de amnistía. Es decir, señores, no volvamos locos. La amnistía será justa o no será justa. Nos gustará o no nos gustará. ¿Nos gustará el flequillo de Puigdemont o no nos gustará? ¿Nos gustará el independentismo o lo odiaremos? No, pero en definitiva la Constitución admite como un instrumento ordinario la amnistía. Porque es que además no es un problema solamente del constitucionalismo. Ya en la Edad Media los señores, los nobles, tenían lo que llamaban el poder de horca y cuchillo, poder sobre la vida de sus súbditos, podían matar a sus súbditos. Pero también tenían el jus clementiae, el derecho de clemencia. Al que había cometido un delito lo podían perdonar. De esto ya se habla incluso en las partidas. Se habla del derecho de perdón por el bien de la tierra, dice Alfonso X, refiriéndose al bien del país, es decir, por el bien del país. Bueno, aquí habrá que valorar muchas cosas, pero la iniciativa, si hay puerta para la Constitución, en mi opinión es indudable que la hay. Otra cuestión será si lo hacen bien o lo hacen mal, si hay causa o no hay causa para ello. De todas maneras, aquí todo hay argumentos y contraargumentos. Rafael entiende que no hay razón que justifique una amnistía. Lo que se argumenta por la otra parte es que existe una situación de conflictividad en Cataluña y que entienden los que la proponen la amnistía que es una manera de resolver esa conflictividad, de afrontar esa conflictividad, puede ser la amnistía. Bueno, ese es un instrumento que se ha utilizado históricamente con esos fines. No se sabe si dará buenos resultados o dará malos resultados. Aquí cualquiera puede equivocarse porque nadie tiene la llave del futuro. Pero lo cierto es que la amnistía como tal instrumento está ahí y está a disposición de los gobiernos democráticos y de los parlamentos democráticos. Porque una de las cosas que no se puede ni debe olvidar es que la amnistía no es de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede promover una ley de amnistía, como la podemos promover 100.000 ciudadanos con nuestras firmas, o la puede promover cualquier grupo parlamentario. Una ley sobre cualquier cosa. La iniciativa legal corresponde, es plural, caben muchas iniciativas. Pero si se aprueba o se rechaza la ley, el rechazo
o la aceptación de esa ley será del Parlamento. Y el Parlamento es quien teóricamente nos representa a nosotros en una sociedad democrática, que quiere decir que somos nosotros mismos quienes tenemos que aprobar o rechazar esa ley. No es la amnistía de Pedro Sánchez, ni del Partido Socialista, ni de Pedro Sánchez y Junts, es la amnistía que se somete al Parlamento y que deberá votar el Parlamento. Y eso es todo lo que tengo que decirles. Muchísimas gracias, don Antonio.